Y hoy nos acompaña en este plató José Ignacio Sánchez Miret, que es el coordinador de trasplantes en Aragón. Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos ante un hecho nada habitual. Nada habitual, pero esperemos que cada vez sea más frecuente que se produzca un acto de generosidad tan masivo. ¿Cuántos trasplantes se realizan de forma ordinaria en España a la semana? Pues vienen a haber alrededor de 2-3 donantes diarios y cada donante permite hacer un promedio de 3 trasplantes. En el caso de Aragón, evidentemente, esta cifra disminuye. Sí, esto está siempre en proporción al número de habitantes y en Aragón el año pasado se hicieron en torno a 100 trasplantes. Estamos hablando de 70 trasplantes en 66 horas, 25 familias que han decidido donar el órgano de alguno de sus familiares fallecidos. ¿Cómo ha colaborado Aragón para lograr este récord histórico? Bueno, pues una de esas familias ha sido una familia aragonesa que permitió, gracias a la donación, que se realizasen 5 trasplantes. Además, estamos ante una situación un poco anómala, o no, usted me lo va a explicar, porque no han sido accidentes de tráfico, no han sido personas fallecidas en siniestros de carretera. Así es. Una de las características especiales y que demuestra que las cosas están cambiando en el mundo de la donación de órganos es que los donantes, afortunadamente, ya no son personas jóvenes que mueren víctimas de un accidente de circulación, algo que nadie deseamos que suceda, sino que son personas que mueren en la edad media de la vida y por causa de una enfermedad, normalmente una hemorragia cerebral. ¿Qué porcentaje de las donaciones de órganos corresponden a personas fallecidas en accidente de tráfico y qué porcentaje a, bueno, pues por ejemplo, como usted decía, una hemorragia cerebral? Pues en la actualidad, el año pasado, los datos más recientes, solo el 15% de los donantes fueron personas que murieron por un accidente de tráfico y el 65% de los donantes fueron personas que fallecieron por una hemorragia cerebral, por lo tanto, personas de mayor edad. ¿Podemos decir que Aragón es una comunidad generosa, solidaria en este aspecto? Así es. ¿Sí? Es una comunidad muy solidaria desde que comenzó el primer programa de trasplantes, que fue el trasplante renal en el año 1986. Ha permitido que se hayan hecho hasta la actualidad cerca de 1000 trasplantes renales, cerca de 300 trasplantes hepáticos y cerca de 100 trasplantes cardíacos. Hablaba usted de ese trasplante de 1986, un trasplante renal que fue el que abrió esta gozosa carrera hacia el trasplante. Vamos a recordar cómo ha transcurrido desde entonces en Aragón la situación de los trasplantes. El primer trasplante que se efectuó en Aragón fue en 1986, de riñón y en Zaragoza. Desde entonces se han realizado cerca de 1000 trasplantes renales con un 95% de éxito. En la actualidad, los pacientes tipo son mayores de 60 años, mientras que hace unas décadas la edad media se situaba en los 30. Ahora hay más cantidad de órganos y la expectativa de vida es mayor, por lo tanto los resultados de éxito también han aumentado. Hemos dejado de lado algunos malos hábitos alimenticios, hacemos más ejercicio y hasta hemos conseguido dejar un poco el tabaco. Estos cambios se reflejan en datos como los siguientes. En 2006 hubo más de 1500 donantes, 2/3 de ellos eran hombres, ya que se dice y parece ser cierto que las mujeres tienen más salud en general. Poco más de un 3% eran menores de 15 años, pero el dato más relevante en Aragón es que el 87% del total eran donantes multiorgánicos, frente al 84% de la media nacional. Los órganos que más se trasplantan, el riñón, el hígado y el corazón, y las listas de espera en los hospitales aragoneses son menores que en el territorio nacional. Por ejemplo, mientras un paciente debe esperar unos 100 días para un trasplante hepático, en Aragón la media es de poco más de un mes. Hemos dado muchos datos, además datos que invitan al optimismo, pero ¿cuántas personas en Aragón están en estos momentos esperando un órgano? Pues en torno a las 90-95 personas. La mayoría de ellos personas que están viviendo gracias a la diálisis porque tienen una insuficiencia renal y esperan un trasplante de riñón. Luego hay 4 personas, en concreto ayer había 4 personas que esperaban un trasplante cardíaco y 6 personas que estaban esperando un trasplante hepático. ¿Sigue existiendo rechazo por parte de las familias a la hora de donar los órganos de sus familiares fallecidos? Cada vez menos, porque cada vez la sociedad entiende que después de la muerte poder dar vida a otros semejantes es algo muy importante y porque, aunque solo sea por el propio egoísmo, todos podemos llegar a necesitar un órgano alguna vez y querríamos que un semejante nos lo donase cuando haya muerto. Por lo tanto, podemos decir que estamos caminando
hacia el máximo de donaciones, aunque todavía hay entre un 15 y un 20% de familias que no entienden esto así y que no acceden a la donación de órganos. No, pero es un porcentaje en cualquier caso bastante bajo, ¿no? Un 15 o un 20% de familias que se niegan. Bueno, estamos avanzando muchísimo. Efectivamente, y yo recuerdo cuando empezamos en los años 80 que teníamos unas negativas en torno al 35-40%. Y si nos comparamos con otros países desarrollados, como pueda ser países de Europa, el nivel de Inglaterra o de Francia, tienen negativas familiares cercanas al 40%, lo mismo que en Estados Unidos. Es decir, que nosotros estamos con un tercio nada más de las negativas que tienen estos otros países que empezaron en el mundo del trasplante antes que España. A ver si conseguimos eliminar también ese tercio de negativas. Decía usted que la mayoría de las personas que esperan órganos son personas que necesitan un riñón y que están en diálisis. ¿Es el órgano que más se necesita en estos momentos? Es el órgano que más se necesita porque hay más enfermos de insuficiencia renal como consecuencia de la diabetes y de la hipertensión, que son las dos grandes enfermedades que hay que afrontar en el siglo XXI. La hipertensión, que podríamos solucionarla con hábitos de vida más saludables. Evidentemente, lo mismo que la diabetes. El peso ideal, el no fumar, el no comer excesivas grasas, la dieta mediterránea, el ejercicio a cualquier etapa de la vida, esto nos protege frente a la hipertensión y frente a la diabetes y por lo tanto frente a la insuficiencia renal y a la necesidad de recibir un trasplante de riñón. ¿Quién se presta más a donar, el hombre o la mujer? Por un igual. Lo que pasa es que las posibilidades de ser donante son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Aproximadamente 2/3 de las personas que mueren en condiciones de ser donantes son hombres y solo 1/3 mujeres, pero no hay diferencia en cuanto a la generosidad por el sexo. ¿Y por qué circunstancias son las que hacen que el hombre sea el 2/3 del total? Pues porque tienen más porcentaje de hipertensión, más porcentaje de causas de muerte por hemorragia cerebral. En el caso de los niños, el porcentaje de niños que esperan un órgano es evidente mucho menor, pero también los donantes son mucho menores. Efectivamente, el tema de los niños es algo que nos preocupa a todos. Es una vida que empieza y que hay que proteger. Por eso los niños están beneficiados de un programa a nivel nacional y es prioritario cuando se encuentra un donante que es posible que sirva uno de sus órganos para un niño, ese niño tiene preferencia frente a un adulto. Los niños afortunadamente mueren menos, afortunadamente se enferman menos y necesitan menos trasplantes. Y aún así intentamos por todos los medios que si lo necesitan lo reciban antes que nadie. Usted me va a corregir con los datos que voy a dar, pero en Zaragoza en lo que va de año ha habido 13 donantes. Así es. De los que 2 son latinoamericanos. Los inmigrantes también están colaborando en este caso, en el caso de aumentar las donaciones de órganos. Así es. Efectivamente, la confianza en el sistema público de salud que hay en España, cómo se les explica las cosas y el ver que cuando ellos se enferman también se les trasplanta, hacen que estas personas que vienen de otros países, fundamentalmente de Latinoamérica, se sensibilicen con el tema y donen al mismo nivel que los españoles nacidos en España. Y algo muy importante, estas personas en sus países de origen tienen un índice de negativas muy alto. Cuando llegan a España, la confianza que les merece nuestro sistema sanitario hace pues, que accedan a la donación lo mismo que un zaragozano. Señor Sánchez Mírez, coordinador de trasplantes en Aragón, gracias por estar esta mañana con nosotros. Confiamos en que vuelva muy pronto porque hayamos conseguido un nuevo récord histórico en España. Eso es lo que yo deseo y gracias a ustedes por esta oportunidad y gracias a todas las familias que han sido donantes. Muchas gracias.